En el mes de junio, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China publicó la primera lista de personas gravemente desacreditadas. ¿Qué tipo de penalización recibirán estas personas y qué medidas jurídicas y técnicas está tomando China para establecer una sociedad de crédito? Bienvenidos a Enfoque. Hoy en el estudio tenemos como invitados al señor Wang Lu, periodista de la Radio Internacional de China. Bienvenido. Muchas gracias, un gusto. Muchas gracias. También nos acompaña el señor Edgar Cueva, reportero de CGTN. Bienvenido. Muchas gracias, encantado de estar aquí una vez más. Muchas gracias. Bueno, sabemos que la cultura china siempre da mucha importancia al crédito de una persona, pero desde un punto de vista tradicional, una persona acreditada significa que uno siempre cumple sus palabras, sus compromisos. Pero hoy en día este concepto es un poco más amplio. Entonces, señor Edgar, ¿nos puede contar un poco qué comportamiento hoy en día supone una pérdida de crédito? Sí, bueno, primero me gustaría explicar un poquito brevemente en qué consiste este sistema de crédito social, ¿no? Digamos que se le asigna a cada ciudadano, a cada miembro de la sociedad, yo no diría una puntuación, diría más bien un registro que registra pues todo su historial, sus actividades, su comportamiento, y en base a esto pues se le puede sancionar o incluso se le puede premiar, ¿no? Se establece este sistema de, bueno, pues de registro de cuál es su actividad en la sociedad. Entonces, los aspectos en los que se presta atención, a los que se presta atención serían la integridad jurídica, es decir, el historial si tiene algún antecedente penal o alguna causa abierta con la justicia. También estaría la honestidad comercial, es decir, si tiene pues algunos impagos o algunas deudas o un comportamiento en los negocios que no sea del todo modélico. También estaría la integridad social. Por ejemplo, el que cumpla con las normas de seguridad vial, de tráfico, o que no fume en espacios públicos prohibidos, o que no se pelee. Todas estas cosas, pues digamos que están registradas también en nuestros propios códigos legislativos en Occidente, y hasta aquí pues tiene sentido de que todos estos comportamientos sean sancionados. Luego hay cosas que para mí son más novedosas, como por ejemplo cosas que en las que también se fija este sistema. El comportamiento en redes sociales, el hecho de difundir noticias falsas o rumores, también sería sancionable. El comportamiento en general, pues por ejemplo el gastar dinero en cosas que se consideren frívolas o innecesarias, o por ejemplo el pasar demasiado tiempo jugando a videojuegos, es algo que a mí me ha llamado la atención. Y luego otras cosas que tendrían que ver con la falta de respeto a instituciones de la nación, del Estado, pues por ejemplo el rechazo a prestar servicio militar o intentar sobornar, por ejemplo, a algún funcionario público, ¿no? Pues estas cosas todas serían objeto de sanción. A mi juicio, creo que, como ha dicho Edgar, podemos dividir en tres categorías. El primero es la violación a las leyes, porque eso creo que es el más severo, una acción que no solo pierde su punto de crédito, sino también va a recibir castigos más fuertes. Y por otra parte son las acciones económicas, como en este caso que hemos mencionado, muchos de estos miembros de esta lista tienen problemas económicos, por ejemplo, negar maliciosamente a pagar sus deudas, por ejemplo, engañar a otras personas, obtener interés a través de documentos falsificados. Todo esto también es una pérdida de su crédito. Y por último, quiero destacar, como has dicho, tenemos unos estándares morales en nuestra sociedad china que dependen mucho de nuestra cultura. Por ejemplo, debe respetar a los profesores, debe respetar y cuidar a los ancianos, y todo esto también está involucrado en este sistema de estándar de crédito. Creo que todo esto forma el conjunto de cómo evaluar el registro de crédito tanto de una persona como de una persona jurídica. La pérdida de crédito no es una cuestión nueva en China. Anteriormente ya había instituciones que habían publicado su lista de personas desacreditadas, pero la lista recién publicada es la primera a nivel nacional. Entonces, Edgar, ¿cómo evalúa esta publicación de una lista a nivel nacional? Bueno, yo creo que el hecho de publicar unas listas, evidentemente tiene un efecto disuasorio, lo primero, ¿no? Las personas que aparecen en esas listas se enfrentan a una, bueno, digamos, por decirlo de alguna manera, una humillación pública, ¿no? Una pérdida de honor en la que se dan cuenta de que han hecho algo mal
y eso tiene un efecto en la sociedad, evidentemente, porque todo el mundo conoce que esas personas han obrado mal y están sujetas a las sanciones que las empresas o por ejemplo, las empresas de transporte puedan imponerles. El hecho de que sea una lista a nivel nacional yo creo que es una cosa bastante positiva. Está supervisada de una forma más universal, más centralizada, y entonces eso evita algunos de los riesgos que pueda haber de que existan varias listas de cada empresa o cada región. Pues, por ejemplo, que algunas empresas utilicen sus propias listas de forma imparcial o para desacreditar a empresas rivales o que respondan un poco a sus propios intereses. Entonces yo creo que el hecho de que haya una lista nacional elimina algunos de esos riesgos de arbitrariedad, de imparcialidad. Por tanto, yo creo que es una cosa positiva. Sí, es más fiable, ¿no? Sí, por supuesto, es más fiable. Creo que esta lista, podemos decir que es un avance muy importante en la construcción de una sociedad con créditos. Y con esta lista podemos observar 3 puntos. Por primero, nuestro país ha establecido un sistema conjunto de registro, evaluación y publicación de los créditos de una persona o de una empresa. Porque antes, a lo mejor sí había sistemas, pero no era un sistema integral. Pero esta vez es un sistema conjunto que registra todas sus acciones en la sociedad china. Y por segunda parte, creo que en el futuro habrá más estipulaciones concretas para orientar el registro, la evaluación y la publicación de esta lista, porque todavía está en proceso de elaboración la ley de crédito de nuestro país y se está acelerando su proceso de publicación. Y por eso creo que en el futuro habrá más leyes para estipular las acciones relacionadas con el registro de crédito. Y por último, creo que es una integración tanto de castigo moral, de castigo social y castigo de la parte del gobierno. Estos 3 castigos a estas personas, a estos desacreditados, puede formular una fuerza conjunta para como una alerta a la sociedad que no tenemos seguir a sus caminos, tenemos que ser personas honestos, tenemos que obedecer a los compromisos, tenemos que respetar a los morales sociales. Así es. Y a esas personas cuyos nombres salen en esta lista, les pone una limitación de acceso a ciertos medios de transporte público. Entonces, ¿cómo evalúan esta medida de sanción o creen que existen otras maneras de sancionarles, Edgar? Bueno, esta medida de no poder utilizar el transporte público, por ejemplo, comprar algunos billetes de avión o de tren de alta velocidad, quizás la más llamativa, ¿no? Es la que ha saltado más a la prensa como una cosa novedosa. Evidentemente es una forma de sanción y, bueno, hay unos mecanismos por los que las personas pueden acceder a través de una página web a ver pues si tienen alguna sanción en este sentido, incluso el tiempo de caducidad de esa sanción. Es importante que también hay unos mecanismos para salir de esas listas, ¿no? Es decir, primero se avisa cuando vas a entrar en una de esas listas y se dan 10 días para apelar o para recurrir, y eso creo que es una cosa importante, tener mecanismos también para solventar ese error o esa mala práctica que uno ha realizado, y entonces esto está registrado también. Y luego hay otras formas de sancionar que a mí me parecen curiosas. Por ejemplo, he leído que también se puede reducir la velocidad de Internet para una persona que ha cometido alguna falta, poner dificultades a la hora de acceder a algunos servicios, como por ejemplo algunas escuelas o algunos trabajos, incluso reservas de hotel, que puede ser también difícil reservar una habitación si tu crédito está muy bajo. Es decir, todo está encaminado a establecer ese castigo haciendo que tu vida sea más difícil, ¿no? Para que te reinsertes de alguna forma, para que te vuelvas a encaminarte y poner muchas trabas y muchas dificultades a tu vida y a tu entorno también, porque claro, la publicación de esos datos también van a afectar a tu entorno de alguna forma. ¿Y cómo ven estos métodos? Creo que en estas estipulaciones, por ejemplo, estos desacreditados no pueden comprar algunas clases, por ejemplo, de billete de tren o de vuelo. Creo que es un castigo muy práctico, pero todavía falta
más medidas para castigarles, porque podemos evaluar que sus acciones han causado pérdidas mucho más que los castigos que ellos están recibiendo. Por ejemplo, en las listas hay, por ejemplo, algunos empresarios que engañan no solo a una o dos personas, sino a un montón de personas, un montón de propietarios de sus acciones. Y estos propietarios de sus acciones están perdiendo todos los días sus intereses, y este castigo solo es una alerta. A mi juicio, este nivel de castigo es una alerta para decirles que tienes que cumplir lo antes posible tus deberes, tienes que ser responsable a tus acciones lo antes posible. Y creo que en el futuro habrá más acciones concretas y prácticas para castigarles, como ha dicho Edgar, para dificultar su vida. Eso tampoco se considera como es unas acciones permanentes, sino simplemente una alerta. Si tiene capacidad de obtener estos servicios sociales o estos servicios de lujo, digamos, por ejemplo, un billete de vuelo de first class, si tiene capacidad de comprar esto, también tienes capacidad de ser responsable de sus acciones. Si no tiene suficiente capacidad de comprar estos cosas de lujo, solo tienes un poquito de dinero, entonces así es lo que tiene que sufrir. Por eso creo que esto es razonable y quiero que en el futuro habrá más acciones concretas. El sistema de crédito social es una parte importante de los sistemas de economía social de mercado y de gobernanza social. China ha intensificado aún más la fuerza disciplinaria contra las personas desacreditadas y el Tribunal Popular Supremo publicó el año pasado varias disposiciones relativas a información sobre personas desacreditadas, por lo que se creó una lista negra de infractores. En enero de este año, 8 departamentos de China, incluido el Tribunal Popular Supremo, firmaron juntos la construcción del sistema de crédito social y el memorándum de cooperación en casos de incumplimiento, lo que supone la primera vez que los ministerios se unen para establecer una relación en base a los actos de incumplimiento. La difusión de noticias falsas en las redes es sinónimo del incumplimiento en el mundo virtual. La creación de un sistema de crédito en la red parece difícil, pero las empresas punteras en comercio electrónico han conseguido crear una plataforma de crédito social. Los ciberusuarios utilizan sus comentarios positivos o sus críticas a las empresas para calificarlas dentro de este sistema. Este modelo de crédito beneficia a cibernautas y comerciantes al mismo tiempo. La seguridad en las compras y los ciberusuarios quedan asegurada y la credibilidad de los comerciantes ha aumentado considerablemente a la vez que han aumentado sus ventas. Los macrodatos en las redes virtuales tienen cada vez más influencia en la vida real. Por ejemplo, la empresa de comercio electrónico china Jingdong ha construido una plataforma urbana de crédito combinando macrodatos e inteligencia artificial. En los supermercados de Jingdong sin personal, los consumidores pueden entrar a la tienda a través del sistema de reconocimiento facial por medio de WeChat o de la propia aplicación de Jingdong. Después de seleccionar los productos, se procede al escaneado de los artículos a través de una señal inalámbrica. Después se pasa por un proceso de reconocimiento facial y ya se puede completar el pago directamente. Para los usuarios con mejor nivel de crédito, los supermercados de Jingdong sin personal pueden ofrecer promociones y descuentos. En conclusión, China está desarrollando un sistema codificado de crédito social unificado y tras su implantación, la información crediticia de las numerosas sociedades y fundaciones podrán ser consultada en la red. Como bien ha dicho usted, en China las personas desacreditadas tienen muchas inconveniencias o muchas dificultades en la vida, pero también ofrece ventajas o conveniencias a esas personas. Por ejemplo, en la plataforma Alipay, lo que en chino llamamos Zhifubao, los usuarios que tienen mejor registro de crédito pueden, por ejemplo, utilizar bicicletas compartidas sin tener que depositar una fianza y también pueden disfrutar de
de otro tipo de facilidad. Entonces, ¿cree usted que es importante y necesario crear un perfil de crédito para cada persona? Bueno, yo lo que creo es que esta honestidad y esta rectitud debería ser premiada y se debería fomentar, y el dar premios o dar facilidades es una buena manera de premiar esta actitud, ¿no? Esto no es una cosa nueva. A ver, nosotros también estamos acostumbrados a que las empresas tengan estas tarjetas de fidelización donde hay un registro de tu actividad dentro de esas empresas o dentro de esas aplicaciones. Y pues si llegas a tener las 5 estrellas del uso modélico, pues se te premia de muchas maneras. Por ejemplo, en estas empresas de alquiler de bicicletas, es verdad que si eres honesto y le haces un buen uso, pues vas a poder tener esas facilidades. En cambio, si haces unas malas prácticas, como dejarlas aparcadas fuera del lugar o dañarlas, pues se te va a cobrar a lo mejor mucho más cara la hora de uso, es decir, tiene unas penalizaciones. Digo que esto no es nuevo porque normalmente cuando vas a tener acceso a una relación comercial en la que tienes contacto con personas o con propiedad privada, siempre hay que salvaguardar la seguridad de que vas a hacer un buen uso de estas cosas, ¿no? Así, cuando alquilas un vehículo, pues tienes que dejar un depósito con una tarjeta de crédito. En España, cuando alquilas un apartamento, normalmente tienes que presentar un aval o alguien que garantice que vas a tener fondos suficientes para pagar. Y esto sucede en muchas ocasiones. Los trabajos te piden a veces referencias también, ¿no? Entonces este concepto no es nuevo. Y nuestras empresas también, bueno, pues por ejemplo Airbnb, de alquiler de apartamentos, BlaBlaCar, de compartir vehículos, hay un perfil de usuario donde se registran tu actividad y los otros usuarios pueden valorar si eres una persona correcta, si han tenido una buena experiencia contigo. La diferencia es que quizás para nosotros esto no tiene más consecuencias que las que son del propio sistema, ¿no? De esta propia empresa. Es decir, se te puede penalizar con 2 meses o 3 meses de no poder usarla, pero si las faltas son muy graves, ya pasarías a lo que dicta el Código Penal. Entonces se te aplicaría una sanción de acuerdo con la ley. Creo que la diferencia es que aquí se extrapola a otras esferas de la sociedad, ¿no? Y de tu vida. Pero vamos, este concepto de premiar y de ofrecer ventajas no es una cosa nueva, y me parece correcto y que tiene pues, unos resultados, ¿no? Como sabemos, Alipay está creando este perfil de crédito para cada uno de sus usuarios, pero creo que otras compañías también lo están haciendo, como el Tencent. No sabemos si el criterio es unificado y quién se supone que dar un perfil de crédito a todas las personas, Edgar. Sí, yo creo que aquí hay que observar que todas estas empresas, digamos que son las que tienen el poder porque son las que recopilan los datos, ¿no? Entonces, empresas como Alibaba, Tencent, Baidu, incluso la empresa de citas online, Baige, que creo que también tiene acceso a un gran número de datos, pueden establecer sus propias líneas de crédito social. Y claro, estas irán un poco en función de sus necesidades como empresas, ¿no? Pues pueden otorgar crédito, incluso la empresa de taxis, Didi, ¿no? También puede tener un crédito para sus usuarios en base a lo que ellos necesitan o consideran un comportamiento adecuado. Pero claro, si dejamos ese libre albedrío de que cada empresa haga una valoración de ese crédito social o establezca sus propias listas, estamos ante una cosa demasiado heterogénea, ¿no? Que puede dar lugar, como decíamos antes, a una imparcialidad o bueno, una arbitrariedad. Entonces yo creo que todos estos datos deberían pasar a un órgano superior, pues por ejemplo bajo la supervisión del gobierno, que sea el que acceda a todos esos datos, porque al final los datos es lo que nos va a dar el poder, ¿no? De tener el registro, y luego que se establezcan unos parámetros claros, en concordancia con el sistema legal, y que sea a partir de ahí donde se establezcan qué cosas van a ser sancionables, qué tipo de sanciones se van a aplicar, es decir, que sea fiable, creíble, homogéneo y a nivel nacional, ¿no? Entonces, entiendo que las empresas van a recopilar sus datos, pero esos datos deberían formar parte de una base de datos más grande. Y además estos datos son muy útiles, pero también tienen unos riesgos. Entonces este organismo, a nivel nacional, tiene que encargarse también de gestionar esos datos, de asegurarse de que no sean manipulados, robados, invertir en ciberseguridad, ¿no? Porque claro, es un poder muy grande el que de la persona que tenga acceso a todo eso. Y yo creo que debe haber, pues sí, una homogeneización de todo ese
sistema. Y creo que el gobierno debe jugar un papel muy importante para evitar ese tipo de problemas. Claro, porque como has dicho, en China hay diferentes empresas que ofrecen distintos servicios a la gente y cada empresa tiene su propia, digamos, ecología de su cadena de empresas. Por ejemplo, Alipay y Taobao y todo esto forman una ecología y otra ecología de Tencent y Jingdong y todo esto es otra ecología. Creo que para una empresa ellos pueden utilizar su propio estándar de registro de crédito dentro de su ecología, así que puede elevar, como elevar la calidad de servicio que ellos ofrecen a los clientes con buenos registros de crédito. Y en cuanto al rol que debe desempeñar el gobierno, creo que son tres. Por primero, debe acelerar, como hemos dicho, acelerar la elaboración de una ley para estipular estos registros y utilización de estos registros de crédito, porque es algo de privacidad y la protección de privacidad es un responsable muy importante del gobierno. Y por otra parte, debe acumular y estimular las acciones de acumulación de informaciones de crédito de todas estas empresas, porque si hay algunas acciones muy severas dentro de su ideología, también viola la ley, también viola el interés de otras personas, y esta parte debe ser administrado y controlado por el país. Y por último, creo que debe tener unas autoridades específicas para publicar y para realizar el cambio de estas listas, como hemos dicho al principio, la lista de desacreditados. Hoy en día vemos que es la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China que está aplicando este deber y debe establecer un sistema entero de cómo administrarlo y cómo publicarlo. Supervisarlo, sí, así es. Tanto España como China estamos viviendo en una era de macrodatos y eso está cambiando nuestra vida. Entonces, Wang Lu cree que esta nueva tecnología nos puede ayudar a construir una sociedad de crédito. Claro, porque vemos que el sistema moderno de crédito concentra más las acciones económicas de los individuos y el Big Data o el macrodatos es una forma mejor para registrar estos registros, estos datos, estas acciones concretas. Creo que con suficientes datos dentro de este sistema ya tendrá unos perfiles muy concretos de una persona y con estos perfiles va a ayudar a las autoridades a justificar cómo opera la sociedad, no solo un individuo, sino cómo opera la sociedad. Por ejemplo, la mayor gente está haciendo algunas cosas que no obedece o está violando algunas reglas. Las autoridades para considerarse estas reglas ya está atrasado. O por ejemplo, si hay algunas personas muy destacados que está violando, por ejemplo, algunas reglas económicas, para considerarlo como un riesgo económico o incluso un riesgo social. En las últimas décadas, porque había tantos casos de, por ejemplo, de inversiones ilegales que engañan a la gente, es porque no teníamos este sistema de alerta y administración a estas acciones anormales, y con estos macrodatos, big data, podemos tener un sistema más confiable, y es más fácil para compartir entre diferentes entidades. Creo que el big data es un avance muy importante para la administración de la sociedad con un sistema de crédito. Así es, pero también hay gente que creen que los macrodatos están violando su privacidad. ¿Usted está de acuerdo y cómo debemos buscar un límite entre los dos? Sí, a ver, yo creo, por ejemplo, en Europa la tendencia ahora, nosotros hemos aplicado en el mes de mayo de 2018 la nueva ley de protección de datos y es un registro que lo que hace es homologar los 28 sistemas
legales existentes antes en uno solo. Y claro, ahora estamos todos recibiendo correos electrónicos de las empresas donde se nos dice que tienen tantos datos nuestros, qué es lo que van a hacer con ellos y si estamos dispuestos a que los utilicen o no. Es decir, están obligadas a consultar al usuario porque se le da mucha importancia a la privacidad. Yo creo que tiene que haber un equilibrio, pero evidentemente la tecnología y los macrodatos son básicos para luchar contra el crimen, que es al fin y al cabo lo que generó también esta construcción del sistema de crédito social, ¿no? Desde su origen se busca sobre todo luchar contra la corrupción, contra la fabricación de materiales falsificados o incluso la manipulación, adulteración de alimentos, de medicamentos. Y los datos han demostrado tener mucho éxito en este sentido en China. Hay unas tecnologías que aquí son ya muy desarrolladas, como son la inteligencia artificial, las bases de datos en Internet, en la nube, las técnicas de reconocimiento facial y de videovigilancia y el uso de los teléfonos inteligentes, ¿no? Entonces, en base a todo esto, es donde se está nutriendo de datos este sistema, porque son absolutamente necesarios. La tecnología está demostrando que dan muchos recursos para que se pueda luchar contra el crimen. Y yo creo que la base de este crédito social viene de todos esos datos, de toda esa información. Por tanto, es muy importante. Hay que tener cuidado también de cómo gestionar esos datos, pero los datos y la tecnología, evidentemente, es lo que va a nutrir un sistema como este. Bueno, a nivel mundial la gente se da cuenta de la importancia del crédito y de construir una sociedad de crédito. Entonces, en este sentido, hay algunas cosas que podemos aprender los unos de los otros, Edgar. Sí, desde luego. Yo creo que una de las ventajas o de las cosas en las que nos podemos fijar en la sociedad china es todo este avance tecnológico, ¿no? De estas empresas, la forma en la que recopilan, gestionan, almacenan los datos. Creo que es algo de lo que podemos aprender mucho porque, bueno, se están desarrollando muy rápido, como estos sistemas de videovigilancia, reconocimiento facial, de los que hablábamos. Es curioso porque es que, claro, todo queda registrado desde el momento en el que usamos nuestros teléfonos móviles. Es una forma muy eficiente, ¿no? de recoger esos datos. Entonces yo creo que a la hora de elaborar estos registros podemos aprender mucho de estas empresas que están innovando a nivel tecnológico. En cuanto a cosas que puede aportar pues, la sociedad en Europa o la legislación que nosotros tenemos, pues bueno, yo incidiría en este avance que hemos hecho este año de formular un nuevo registro de la defensa de los datos personales, de la protección de datos. Entonces yo creo que se puede aprender a la hora de buscar ese equilibrio, ¿no? Entre acceder a datos personales, pero también dar herramientas y mecanismos para que esos datos pues, estén bien protegidos y se protejan también los derechos fundamentales de algunas personas. Al fin y al cabo, lo que todos queremos es una sociedad más habitable, más amigable, donde se respeten las normas y los derechos de todos. Los derechos. Entonces, el equilibrio entre deberes y derechos, claro. Se están imponiendo unos deberes a la sociedad porque tenemos que vivir de una manera compartida y tenemos que respetar las leyes. Y si demostramos que el sistema funciona, pues yo creo que la gente lo va a acoger con mucho más entusiasmo. Creo que en el mundo de hoy en día el crédito es cada vez más importante y tiene una importancia sin precedente comparado con otras eras. Por eso creo que para China lo más importante es primero tomar referencia a las prácticas exitosas de otros países para acelerar el establecimiento de este sistema de crédito. Por ejemplo, las prácticas de Estados Unidos podemos tomarlo como referencia porque, que yo sepa, en Estados Unidos si una persona es desacreditada, los castigos son mucho más severos, no tiene servicio. Por ejemplo, no puede pedir préstamos y no puede no puede adquirir coches a un precio muy económico. Hay muchas dificultades. Eso podemos tomar referencia para más castigos a los desacreditados. Y por otra parte, también podemos tomar la referencia a nuestra cultura tradicional, porque tenemos nuestro propio estándar moral. Podemos tomar algunos de estas virtudes tradicionales como una referencia para nuestro propio sistema de crédito. Por ejemplo, como cuidar a los padres, como cuidar a los niños, eso también puede formular una parte muy importante en este sistema. Creo que con la combinación de las prácticas de otros países y las características chinas, podemos tener un sistema